La instalación de ese diálogo permanente, la fracción política 16 de julio del Parlamento venezolano exige coherencia. Sus integrantes no creen que las conversaciones sean la vía para el cese de la crisis. Los ciudadanos también han reaccionado y exigen soluciones rápidas y concretas. Este es un informe de Oliver Fernández. Hola, buenas tardes, Idania. Gracias por este contacto. Salimos a las calles a preguntarle al ciudadano común qué piensa sobre este diálogo permanente que se pretende instalar en Venezuela. Y esto fue lo que nos dijeron. Veamos el siguiente informe. Un diálogo permanente frente a una crisis que parece interminable no es una opción válida para quienes sufren día a día. Una medida que al único que favorece es al régimen. Creo que es un engaño. ¿Cuántos diálogos no han habido durante tantos años? Y mientras tanto, ¿qué? El país se desangra, los niños se mueren, la gente arruinada, se destruye la familia, la gente se va. No creo en el diálogo, no creo. Una sola parte que le conviene el diálogo, y es al gobierno. Cuando se las ve a vapores, como digamos nosotros los venezolanos, con la soga al cuello, ellos inventan el fulano diálogo. Es muy difícil que el diálogo entre oposición y el gobierno fluya. Tienen que haber otras medidas, como otros gobiernos que nos ayuden. Los ciudadanos han enumerado lo único permanente que se ha instalado en Venezuela: el hambre, la miseria, la persecución, entre otros. Permanentes todos los días que están muriendo los niños, permanentes que la gente todos los días no tiene para comer, permanentes que los pocos venezolanos que quedan aquí paraditos se están yendo, caminando, como sea. Eso es lo que es permanente. Mientras se dialoga, se muere la gente, sigue habiendo hambre, sigue habiendo tantas cosas en este país. Diputados de la fracción 16 de julio del Parlamento piden coherencia a sus compañeros de la unidad. Para ellos, la solución a la crisis no es el diálogo. La gente lo que se está es muriendo de hambre, la gente lo que está es muriéndose en los hospitales, la gente lo que está haciendo es asesinada. ¿Y nosotros qué le vamos a decir a la gente? Espérense que estamos dialogando. Ese es el mensaje que se le va a dar a la gente. Por Dios, no podemos nosotros ante esto decirle que hay un diálogo permanente cuando aquí lo que está es permanentemente muriéndose los venezolanos, permanentemente saliendo del país para sobrevivir. Los parlamentarios creen en la activación de mecanismos como el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que se refiere a la cooperación internacional. Primero es que tú activas los mecanismos internacionales. Ya tienes tú la herramienta aprobada en el Diario 187 para poder hacer efectiva la cooperación internacional para liberar al pueblo venezolano. Pero también tiene que ser una tarea porque no camina solo. Otros consideran que el diálogo debe prevalecer. La violencia no es el camino. Tiene que ser sincero, sin trampas y expedito. Estoy a favor de diálogo, no quiero violencia, no quiero intervención. Y si las partes no quieren dialogar, buscar la forma de que otras personas interesadas piensen en el país, más nada. El diálogo sea corto y si llegase a ser permanente, que lo permanente corresponda a un Estado de Derecho y corresponda a un escenario mucho más favorable que el de ahora. Los ciudadanos aseguran que ya son 5 diálogos y 5 engaños. Le piden a los partidos políticos de oposición y al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a que aprendan a escuchar al pueblo. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. Gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Leopoldo Castillo, abogado, doctor en ciencias políticas, productor, conductor de espacios de televisión. Leopoldo, el citizen, el ciudadano como le conocemos. No tengo imagen, pero no puedo perder de conversar con Leopoldo 2 minutos. Leopoldo, bienvenido. Buena tarde para ti. Buenas tardes, perdona que no tengas imagen, pero es que me estoy desplazando en este momento. Lo sé, Leopoldo, lo sé, pero no te preocupes. Cuéntame una cosa, ¿puede tener éxito esta mesa permanente que se ha establecido ahora entre representantes del régimen y oposición? Yo creo que sí, fíjate, uno tiene que jugar en diferentes tableros. Un tablero es evidentemente el diálogo, que tarde o temprano tiene que llegar en 2 partes que se han enfrentado, porque lo que se trata en Venezuela es de prácticamente una guerra civil, y entonces tiene que haber un sitio para dialogar, para negociar, y sabemos que la fórmula de Noruega es una fórmula
que existan. Ese es un diálogo, el de Oslo. Ese no quiere decir que es el único diálogo que pueda existir. Después está otro tablero, que es el que está ocurriendo en la calle. Yo entiendo la angustia de los ciudadanos, yo entiendo todo eso, pero también hay que comprender, cuando se dice, se va a pedir el artículo tal, eso quiere decir que te van a ayudar de afuera. Yo no he visto ningún país latinoamericano que haya ofrecido entrar en guerra contra la dictadura de Maduro. No lo he visto en ninguna conferencia. Entonces, es una cosa de estar tirándole palos a la luna. La realidad es que la gente tiene que esperar que se agote el diálogo. Y una vez agotado el diálogo, pudiera ser que pudieran ocurrir otros escenarios. Pero eso son etapas que hay que cumplir. Que la situación es crítica, por supuesto que es crítica. Pero, repito, una intervención militar no es una cosa de la noche a la mañana. Y no es porque uno lo desea. Aquí hay una presión bárbara en todos los países de América Latina, pero los gobiernos, todos de América Latina, se han inclinado por una mesa de diálogo. Salió Oslo. Bueno, dará resultados, no lo sé, es un proceso largo. Claro. ¿Eso quiere decir que los diálogos al final terminan bien? No terminan bien, si este es el caso de Colombia. Tampoco se resolvieron los problemas de fondo. De manera que todo esto, pero esa es la dinámica política que hoy en día tenemos. Claro, la dificultad o la complicación, Leopoldo, es cómo le explicamos a los venezolanos que se está dialogando mientras se asesina, se tortura, se desaparece gente, porque es que ni siquiera son capaces de firmar un armisticio mientras se sientan a la mesa. Quizás eso también es lo que se reclama, ¿no? Sí, pero lo otro también es irresponsable decir que va a venir, es mucho más cómodo decir que viene una solución mágica, ¿no? Decir, tiene una intervención norteamericana. ¿Cómo va a venir una intervención norteamericana? No ha habido la más mínima inclinación por una intervención norteamericana. No, que va a venir una intervención colombiana, brasilera. ¿Cuál presidente ha dicho eso? Yo no he oído ningún presidente decir eso. Entonces, es irresponsable para quien se dice dirigente político o punto de referencia, hablar bajo ese punto de vista, porque sabemos que no es realista. Que se llegó a la vía de los hechos después de haber intentado otro. Bueno, fíjate el efecto que produjo el informe de la Bachelet en la Asamblea de las Naciones Unidas. Eso se va a discutir. El tema venezolano va a surgir. En la próxima reunión que hay de América Latina va a surgir el tema. Y se verá y se pondrá cada día más en manifiesto la terquedad de la dictadura, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente esa es la dinámica internacional. Yo entiendo la angustia, yo la comprendo, soy solidario, pero la mayoría de mi familia vive en Venezuela. Pero decir lo otro es ser irresponsable y buscar simplemente el latiguillo de los aplausos, cosa que está haciendo uno que otro político errado en Venezuela. Una última pregunta, Leopoldo. Cuando dos bandos se sientan en una mesa a negociar, cada uno se sienta con sus piezas, por decirlo de alguna manera. Piezas que pueden ser negociadas, intercambiadas. El régimen tiene el poder. ¿Qué tiene la oposición? Mira, yo primero te digo, el régimen, los que se sientan ahí no son todo el régimen. Es decir, ahí no está representado Cabello, que es una parte importante. Ahí no está representado una parte del partido político del presidente Chávez. O sea que no es así. Ahí se está sentando la gente de Maduro, única y exclusivamente. Yo no sé si esos representan a la Fuerza Armada, porque Padrino, que continúa siendo ministro, a pesar de haber estado involucrado en un alzamiento como el último, tú no te explicas. De manera que lo que llamamos el régimen, la dictadura, está fracturado. Eso es una procesión que va por dentro, que hay que observarla. Del otro lado también tenemos los partidos que están mayoritarios en la Asamblea Nacional. Esos están representados en ese diálogo. ¿Representan la totalidad de la sociedad venezolana opositora? No es verdad. Claro. Entonces, pero al menos hay una mesa, hay un sitio donde se puede hablar.
Bueno, ese es el drama, realmente. Ese es el aquí y el ahora de Venezuela. Y sobre eso es que se está intentando llegar a una solución. Que se está intentando hace años, es cierto, pero bueno, se está intentando. Leopoldo, te agradezco mucho como siempre que estés con nosotros. Oh, gracias, Lidani, perdóname que no lo pudimos hacer visualmente. Pido excusas a los televidentes. No te preocupes, lo hacemos la próxima semana.